Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión vamos a trabajar con la capa de ajuste de iluminación dentro de este módulo de ajustes de iluminación de Photoshop, con la capa de exposición. Vamos a aprender cómo funciona y qué podemos hacer exactamente con ella. ¿Dónde está? Ya sabemos todos dónde localizar las distintas capas de ajuste en la paleta de ajustes. Aquí vamos a encontrar esta que dice exposición, es el penúltimo icono de la lista, o bien en la parte inferior también tenemos la opción de activar esa capa de ajuste de exposición. Este es el panel de propiedades de la capa de ajuste. Muchas de las opciones ya las vamos conociendo a través de las demás capas de ajuste. Tenemos como siempre un apartado de ajustes preestablecidos que introduce distintos niveles de exposición, hace un -1, que es este de aquí. Evidentemente hace una subexposición de la fotografía. Tenemos un +1, por ejemplo, que expone un punto. En vez de hacer nosotros la operación de forma manual, el propio programa tiene preestablecidos algunos ajustes. Vamos a restaurar. Este es el aspecto que tiene por defecto. Tenemos también los iconitos de máscara, que es la máscara asociada a esta capa de ajuste, y las propiedades. Esta máscara asociada, ya sabéis que si tiene un color blanco quiere decir que va a afectar la capa de ajuste a toda la imagen. Si hay alguna zona en la que no queremos exponer, porque ya tiene una exposición que funciona bastante bien, como pueden ser las fuentes de luz o la luz que haya natural en nuestra imagen, podemos pintar con un pincel negro en esas partes para que no sufra ningún tipo de ajuste en cuanto a exposición. Una vez dicho esto, vamos a la novedad de esta lección, que serían los ajustes de exposición, y vais a ver que es muy sencillo de utilizar. En este caso tenemos tres deslizadores, son estos de aquí, tienen, exposición sí tiene un nombre más común, es bastante comprensible lo que hace. Sin embargo, desplazamiento o corrección de la gama tienen un nombre un poquito más ajeno a nosotros, ¿no? Y por eso voy a explicar exactamente para qué sirve cada uno de ellos. Y además tenemos los clásicos cuentagotas, son bastante comunes en todas las capas de ajuste que hacen mención a iluminación. Veremos que están en niveles, en curvas, ahora explico para qué sirven también. Para que entendamos mejor cómo funciona la exposición, voy a hacer un mapa de degradado de este tipo. Esto simplemente con la herramienta de mapa de degradado podemos dibujar una línea horizontal y generar este tipo de imagen, en la cual vamos a entender perfectamente lo que haría la capa de ajuste exposición. El primer nivel de exposición, la verdad es que funciona muy bien, ya que hace una sobreexposición o una subexposición de la fotografía, pero valorando los distintos tonos de la imagen. No es una exposición que se lleve a cabo de forma uniforme, como puede pasar, por ejemplo, con la capa de brillo contraste, donde puedo subir el brillo de forma general sin tener en cuenta ninguno de los tonos, o con tono saturación. Hay gente que sube la luminosidad con este controlador. Esto no funciona nada bien, ya que sube la iluminación de forma homogénea y no tiene en cuenta los tonos que tenemos en la parte inferior. Siempre que queramos subir la claridad, exponer con un poquito más de luz una imagen, que usemos esta herramienta de exposición, tanto para iluminar como para quitar un poco de exposición si tenemos determinadas partes o incluso toda la fotografía de forma sobreexpuesta. Usaremos esta capa de ajuste. Lo cierto es que con las capas de ajuste de curvas y niveles, sobre todo con curvas, vamos a tener muchísimo más control de la iluminación de nuestra fotografía. Sin embargo, exposición es una forma muy sencilla para gente que se está iniciando a Photoshop y no quiere complicarse demasiado de controlar estos valores. Es una forma también que tiene Photoshop de automatizar este tipo de procesos. La primera banda haría mención a la exposición, muy sencilla. Esto nos permite exponer más la fotografía. Aquí se ve en el histograma. Podemos conseguir tener mayor cantidad de iluminación o reducir esa exposición, tanto de forma gráfica con el deslizador que tenemos aquí, o de forma numérica, ¿no? Metiendo aquí valores 1, 2 o el valor que nos interese. También las capas de ajuste de Photoshop, encima de cada uno de los nombres de los términos, si nos posicionamos y nos desplazamos hacia la izquierda o la derecha, conseguimos controlar de forma precisa este tipo de ajuste. Si observamos lo que pasa cuando yo me deslizo hacia la derecha, están aumentando la cantidad de tonos claros de la fotografía. Aquí yo estoy suprimiendo medios tonos por tonos blancos, está haciendo una exposición parecida a la que puedo hacer niveles también con sus controladores. Es decir, vamos a aplicar un grado de iluminación mayor a toda esta imagen, suprimiendo tonos intermedios, tonos medios de gris y pasándolos a tonos más claros. Si exposición afecta principalmente a la iluminación, fijaros cómo no afecta tanto a las sombras de la imagen.
En la banda de desplazamiento, que tiene este nombre un poco extraño, no sé por qué, bueno, no le pone un nombre que se asocie mejor a lo que realmente hace, y es que es capaz de trabajar únicamente sobre las sombras, ¿no? Es capaz de exponer la zona que está en sombra, las zonas más oscuras de nuestra imagen, podrá conseguir aclarar o oscurecer incluso más esa zona de sombras. Es decir, acordaros de que desplazamiento hace mención al tema de la parte de negros del histograma, de la zona de sombras, y simplemente el funcionamiento es muy similar a exposición. Pero en este caso afectando a las sombras. Cuidado con desplazamiento, ya que es muy sensible, aunque aquí no se aprecie cuando estemos en una imagen normal, en una fotografía con varios tonos, vais a ver cómo afecta muchísimo a la imagen. Por lo tanto, os aconsejo que uséis este deslizador. Veis que va mucho más despacio esta zona de aquí, sin embargo es un poco más agresiva, y si tiene menos control, lo ideal es que uséis este desplazamiento desde aquí. Fijaros lo que pasa con esta fotografía. Si yo muevo el desplazamiento, ¿veis? Tiene una acción muy marcada dentro de la propia imagen. Actúa sobre la zona de sombra, pero de forma muy fuerte. Por lo tanto, es recomendable o bien introducir el valor de forma numérica, escribiendo, o con el desplazamiento, con esta opción de aquí, desplazar un poquito para conseguir el tono exacto que queramos de iluminación para nuestra fotografía. Y cuidado también, porque si os fijáis, desplazamiento, si yo lo desplazo demasiado, aunque consiga aclarar la zona de sombras, también pierdo muchísimo contraste, y por lo tanto tendría que a posteriori emplear algún tipo de capa de ajuste que me permita contrastar. Esto lo iremos viendo en las otras lecciones, pero con una S aquí, por ejemplo, podría volver a contrastar, ¿veis? Es decir, ojo al tema de desplazamiento, que esto o empasta demasiado o deja la foto como aguada, de un contraste muy bajo. Hay que tener cuidado con el uso de este controlador. Exposición si permite una manipulación un poquito más precisa, con mayor intensidad, es más fácil de controlar, pero desplazamiento, los resultados pueden no ser los que estáis esperando. Y la tercera y última banda, corrección de gama. Cuidado con el nombre, la podrían haber llamado medios tonos, porque realmente lo que hace, si os fijáis, es actuar solo sobre los medios tonos, los tonos estos intermedios que tenemos en nuestro degradado. Exposición funciona sobre la iluminación, desplazamiento sobre las sombras, y corrección de gama únicamente sobre degradados. Esa es un poco la dinámica de trabajo de esta capa de ajuste de exposición. Para volver a los valores por defecto, ya sabéis que tenemos esta opción de aquí, que restaura todos los valores, o bien escribimos, en este caso, el valor que viene por defecto, que es 0 para exposición, 0 para desplazamiento, y cuidado con corrección de gama, que no es 0, sino nos deja, de hecho, es el valor de 1, 001. Si no, simplemente ya sabéis, como todas las capas de ajuste, si yo modifico algo, con este tercer icono puedo restaurar el valor que viene por defecto cuando insertamos por primera vez esa capa de ajuste. En cuanto a los cuentagotas, tanto el negro como el de gris y el de blanco, lo que van a hacer es automatizar todos los procesos que estamos haciendo con el propio deslizador. Una forma como más sencilla e intuitiva, a partir de la fotografía, de establecer la exposición que sea más correcta para la imagen. Es decir, debemos indicar a Photoshop cuál va a ser el punto negro de máxima oscuridad que queremos en nuestra imagen, que sería esta zona de aquí, o el punto máximo de blanco, que sería esta de aquí, o incluso el punto medio, que sería este de aquí, ¿no? Es una forma de ajustar de forma gráfica y visual los distintos parámetros de exposición de la fotografía. Por lo tanto, si yo cojo el cuentagotas negro y pincho en un extremo, ¿no?, que sea totalmente negro, por ejemplo aquí, clic, no hace absolutamente nada porque es un color que ya es negro de por sí. Sin embargo, si marco en una zona que sea un gris de este tipo, fijaros lo que hace, entiende que todo esto, esos tonos pasan a ser negros, y me modifica principalmente desplazamiento, que es el que decíamos que funcionaba sobre los tonos que son de color más oscuro, que son estos de la parte izquierda de la imagen. El blanco pasaría un poco igual. Si pulso en la parte derecha es blanco puro, no se modifica nada, pero si yo pulso en una parte de gris medio va convirtiendo todos los tonos en un blanco puro, y por eso la exposición la desplaza hacia la derecha. Conociendo cómo funcionan cada uno de los controladores, ahora sí vamos a pasar a ver un proyecto como tal para ver cómo funciona sobre una fotografía. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo quiero trabajar sobre la iluminación, hemos visto que era el apartado de exposición.
Tan solo debemos deslizar, por ejemplo, si yo quiero que no estén tan expuestas estas iluminaciones que aparecen en el cielo o incluso estos elementos que emiten luz, podría desplazar un poquito, ¿veis? Aquí el deslizador hacia la izquierda de forma que funcione sobre esas partes que tenemos más iluminadas. Principalmente está afectando a las altas luces de la imagen, lo que pasa que, claro, altas luces hay en varios sitios, o sea, hay varios elementos que tienen una iluminación bastante alta y por lo tanto también se ven afectados. Tocaría trabajar con la máscara de exposición y pintar con un pincel en determinadas partes de la imagen para que no afecte a zonas que sí están bien expuestas y solo afecte a las que nos interese. Para ello yo haría una inversión de la máscara, selecciono aquí la máscara, invertir, ampliamos el diámetro del pincel, control alt y botón derecho del cursor, nos desplazamos en la horizontal. Vamos a pintar en blanco, en este caso hay que pintar en blanco para descubrir la capa de ajuste de exposición. Deberíamos pintar en blanco con una opacidad muy bajita y de esta forma lo que vamos a hacer es descubrir la capa de exposición. Estoy pintando sobre la máscara, ¿veis? Esta máscara de aquí, para descubrir esa exposición que tengo aquí donde he bajado un poco el nivel de las altas luces para que no quemen tanto la imagen, ¿no? Esta zona de iluminación también podría bajar un poco. ¿Veis? He conseguido que esto sea un poquito más oscuro y no se vea tan quemado esa zona de ahí. Ahora podría aplicar una nueva capa de exposición, esta por ejemplo. Es otra que va a trabajar solo sobre la zona que tiene sombras, que es esta de aquí. En este caso voy a subir un poco la exposición para aclarar esta zona que está un poquito oscura, levantar la iluminación. Pero evidentemente no quiero que afecte a las zonas que son más claras en la imagen, como la zona de los sillones o el fondo. Entonces voy a invertir la máscara para que no funcione en ninguna parte, no se vea afectada la imagen, y pinto con un pincel blanco, ¿veis? En las zonas donde quiero iluminar un poco para que no quede tan oscuro dentro de la propia fotografía. Es esto de aquí, esta zona que ha quedado un poquito oscura, tendría este ajuste. Veis que consigo aumentar un poquito la iluminación en esta zona de la imagen. Esto es lo que se conoce como trabajo por zonas, donde yo puedo trabajar distintos parámetros de la imagen simplemente pintando con un pincel. Bueno, aquí tenemos otra fotografía. Vamos a aplicar nuevamente el ajuste de exposición, que es este de aquí. Fijaros que yo puedo conseguir algunos efectos un poquito más cinematográficos si subo el desplazamiento. Estoy aclarando esas zonas de sombra únicamente, estoy aguando la imagen, consigo como un aspecto un poquito así tipo Instagram o fotográfico. Aquí a la izquierda no, pero a la derecha, ¿veis? Es como que se agua un poquito la fotografía. Podéis buscar este tipo de estética, podría ser una opción. O en este caso, lo que sí me gustaría es, por ejemplo, exponer un poco más esta parte delantera de la fotografía. Voy a hacer un poquito de exposición, subo hasta conseguir el nivel que quiera de exposición en esta zona. Evidentemente se quema todo lo demás. ¿Veis esta zona de aquí donde se ve muy afectada? Yo quería levantar un poco la iluminación en la zona más oscura. Por lo tanto, vamos a invertir nuevamente la máscara de capa, hacemos un invertir, esta opción de aquí, y pintamos ahora sí con un pincel blanco en las zonas que queramos aclarar con el ajuste de exposición. Resulta bastante sencillo, ¿no? En las zonas que veamos que son un poquito oscuras de la imagen y queremos sacar algo más de detalle o de algunos tonos que se han perdido, simplemente con ese ajuste. ¿Veis la diferencia? Se puede aclarar determinadas partes de la imagen. Si la parte superior está un poquito quemada, como es el caso aquí, podría crear otra capa de ajuste de exposición, pero en este caso es simplemente para bajar la exposición de esta parte de la fotografía. Invertimos la máscara y ahora ya sí, para que no afecte a la demás superficie de la fotografía, vamos a pintar únicamente en blanco en la zona del cielo. Voy a ampliar aquí un poquito. Y así conseguimos oscurecer o conseguir un poquito más de detalle, que no se queme tanto esta parte superior a través de esta capa de ajuste. Ya sabéis que la capa de ajuste, igual que cualquier capa de Photoshop, podemos bajar un poquito de opacidad para que no afecte tanto a la imagen, solo un poco. Y de esta forma, bueno, conseguimos controlar un poco la iluminación de nuestra escena, ¿no? A través de esta capa que es tan sencilla, que sería exposición. El estado original era este. Aquí, bueno, hemos conseguido cambiar un poco el esquema de luz de la fotografía según las necesidades de cada uno. No se trata de que esto esté mejor que lo otro, no quede bien que esto esté oscuro, es simplemente un procedimiento para que podáis sobreexponer o subexponer determinadas partes de la fotografía. Pues así de sencillo, así de fácil, ¿no? El uso de la capa de ajuste de exposición, tener siempre en cuenta el usar los tres niveles: exposición, desplazamiento y corrección de gama, y yo creo que
que al final podéis trabajar la iluminación según cada uno de los tonos de la fotografía. Creo que es una herramienta bastante potente en ese sentido, a la vez que es sencilla, no tiene mucha complicación, y espero que os sirva de muchísima utilidad en vuestro trabajo diario en el tratamiento digital de imágenes. Hasta aquí nada más, yo me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de Photoshop.